Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Como ya lo habíamos anunciado con anterioridad, el día de hoy vamos a iniciar las entrevistas a los 11 aspirantes, hombres y mujeres, que se han inscrito en la convocatoria para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda. Este ha sido un proceso abierto. Desde que se emitió la convocatoria se ha ido dando la información de manera muy puntual. Se han registrado 11 personas, todas estas cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. Ya con anterioridad se subieron a las páginas tanto de la sede de Gobernación como en muchas organizaciones sociales los videos que nos presentaron los distintos aspirantes, de quienes tenemos también su currículum, de quienes tenemos también su plan de trabajo. Y el día de hoy, en un ejercicio libre, vamos a establecer esta entrevista de manera abierta. No se trata de un debate político, se trata de intercambiar opiniones, puntos de vista sobre los enormes retos que implica encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda en el contexto y el escenario lamentable en que se encuentra la situación de decenas de miles de personas desaparecidas en nuestro país. El día de hoy vamos a tener 4 entrevistas. La primera la tendremos con el licenciado Juan Francisco Alcaraz García. Él es nacido en Hermosillo, Sonora, de formación académica, es licenciado en Derecho por la propia Universidad de Sonora y dentro de su experiencia profesional ha participado en la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora, desempeñando diversos cargos administrativos y de Administración de Justicia. Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, fundador y presidente del Consejo de Abogados del Estado de Sonora, actualmente presidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociación de Abogados de México, Asociación Civil. Yo le doy al licenciado Alcaraz la más cordial bienvenida y pues la primera pregunta es la obligada. ¿Por qué aspirar a presidir la Comisión Nacional de Búsqueda? Sí, muchas gracias, maestro Encinas. Es una pregunta muy importante y la tomamos con la importancia de vida. ¿Por qué aspirar a dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas? Esto es de la siguiente manera. Sabemos que México se duele, México sufre, lo hemos visto en los foros de pacificación, se vio en los primeros foros de pacificación, como el clamor que se le hizo hoy al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por parte de las víctimas, fue la desaparición de sus parientes, la desaparición de sus amigos, la desaparición de sus hijos, hijas, la desaparición de sus propios hermanos y esposos. Al momento de que vemos este tipo de dolor que México está sintiendo en carne propia, dijimos, este es el momento del cambio. Se están dando situaciones en el país con esta conformación política donde ya no se le apuesta a la simulación como se le apostó en diferentes gobiernos, a simular que se hacían las cosas y no había un resultado. Tanto que no había un resultado, que había muertes, había desapariciones, había una total ilegitimidad en nuestro país, una total corrupción en nuestro país que no permitía que los aparatos de procuración, los aparatos de prevención actuaran como tal. ¿Por qué aspirar? Porque sabemos que podemos dar como hombre de familia, como hijo y como un mexicano, podemos dar el 100% a esas personas que están pidiendo ser atendidas, a esas personas que reclaman dónde están sus familiares. Tenemos que tener la sensibilidad humana para poder dirigir este gran equipo de profesionistas que tiene que estar encabezado por un grupo multidisciplinario de criminólogos, abogados penalistas, criminalísticas, peritos forenses, peritos en antropología, expertos en negociación de secuestro, en negociación de búsqueda. Es un gran grupo multidisciplinario que sabemos que con la experiencia que hemos tenido en procuración de justicia, de investigar delitos, antisecuestros, homicidios, robo, sabemos que tenemos la experiencia de cómo conformar un equipo multidisciplinario para que podamos enfrentar lo que nos exige nuestro pueblo, nuestro país. Nos exige resultados en los próximos 100 días. Aquí no tenemos que llegar a ver qué se va a hacer, sino decir, vamos a actuar en los 180 días próximos con un reglamento, vamos a actuar inmediatamente con la conformación del equipo y tomar las carpetas que ya están ahorita en fiscalías estatales y fiscalías federales para empezar a trabajar a la par de que se conforman los equipos.
Es momento que con la experiencia que hemos tenido en derechos humanos, fuimos al frente, donde vimos algunos asuntos donde realmente el pueblo se duele de que no ha sido tomado en cuenta, no se ha respetado sus garantías ni derechos humanos. Es por eso que sabemos que tenemos la experiencia, una, en procuración de justicia, y dos, en la sensibilidad del respeto de los derechos humanos, en la promoción de los mismos y en el respeto de las garantías. Pero también sabemos que es un gran reto. ¿Por qué? Porque el país exige que se den resultados. Aquí no podemos, se lo vuelvo a repetir a todos los que nos escuchan, apostar a la simulación. Esto es real. La persona que se siente en esta silla es una silla de mucha responsabilidad, de mucho enfrentamiento jurídico, enfrentamiento de investigación. Aquí no se puede sentar uno a decir a medias tintas. O entras, a exhumar, a investigar autoridades, a investigar particulares. Aquí no puedes venir a simular lo que un tiempo se simuló. Me acaba de pasar un asunto en Navojoa, Sonora, un asunto emblemático, donde un joven es muerto en las celdas, donde yo como abogado de la víctima me di la tarea de asesorar a la familia, pedimos la exhumación del cuerpo. Todo ese tipo de experiencia la tenemos y la podemos aplicar en todo ese tipo de asuntos donde sabemos que vamos a encontrar fosas, vamos a encontrar vestigios, vamos a encontrar gente que todavía, que eran unos niños, están desaparecidos, los vamos a encontrar como unos adultos. Tenemos que, como dice la propia ley, esta ley es de sensibilidad, pero también esta ley en su penalidad es una penalidad muy grande que se le da a los actores, de los delitos, pero también se le dice, te prevengo. Si tú me dices dónde está la víctima, te rebajo la mitad. Es una ley muy importante, es una ley que nuestro Código Penal debe de adoptar ciertas situaciones porque también vamos a la prevención, pero un resultado que la gente quiere, ¿dónde está mi familia? Y eso nos es interesante porque te prevengo, pero también te castigo. Y si tú aportas, te beneficio. Para tratar de aprovechar mejor los 30 minutos que tenemos programados para cada uno de los aspirantes, yo le preguntaría, en caso de ser usted el nuevo titular de la comisión, ¿cuáles serían sus 3 prioridades? Las 3 prioridades serían, uno, primero, capacitar, primero organizarnos con un cuerpo de hombres y mujeres especialistas en la materia, pero de capacitarlos técnicamente, pero también capacitarlos sensiblemente, introducirles valores de sensibilidad, porque este tipo de delitos que se van a perseguir son sensibles, hay que ser muy sensibles con las víctimas. La capacitación es un tema importante a todos los equipos multidisciplinarios, sería uno. La segunda sería inmediatamente abocarnos con el cuerpo jurídico y hacer la creación del reglamento para aplicar una política interna que se dé al mismo par para ir construyendo las propias comisiones estatales de desaparición de personas para homologarlas. Impulsar en ese mismo punto 2, impulsar las legislaciones estatales para armonizar la ley federal con la estatal para que funcione el sistema nacional de búsqueda de personas. En el punto 3 sería dar resultados en los primeros 100 días, de búsqueda de personas, de prevención del delito, para que se dé un resultado en corto plazo. Tenemos una batería de preguntas que se ha integrado con aportaciones de distintas organizaciones, familias de víctimas, que hemos sistematizado porque varias de ellas se repetían. Por supuesto, están incorporadas las que diseñó el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Voy a retomar una de estas preguntas en idea de evitar repetirlas en las siguientes entrevistas. ¿Cuál sería su estrategia para abordar los casos de larga data, como los ocurridos en los años 60, los 70, los referidos a la guerra sucia? Sería importante entrevistarse con los familiares que todavía, por el tiempo que ha transcurrido, todo el tiempo que en este momento todavía viven, para irnos dando a la tarea del campo. ¿Qué nos pueden aportar ellos? ¿Qué nos pueden aportar ellos desde el punto de vista de la familia en ese momento? ¿Con quién convivieron ellos? ¿Con quién fue el momento en que se vieron ellos? Claro, que han pasado más de 40 años, pero también le tenemos que apostar, ahora que se están abriendo los expedientes del 68, esa información es importante también para investigar. ¿Para qué? Para que en México, si estamos ahorita adoptando un freno total a la corrupción, debemos saber qué pasó en nuestra historia, por qué nuestra historia se tardó tanto en recomponer, en que este país no fuera
en el índice de corrupción, tendríamos que, claro, no dejar esos asuntos en el olvido, traer los asuntos, buscar la familia y recomponer y empezar una investigación desde esos 40 años hacia atrás. Viniéndonos más hacia las fechas actuales. Así es. Usted se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es. ¿Cuáles fueron sus principales actividades ahí y cómo vislumbra usted desde el espacio de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora el caso de la guardería ABC? Es un caso, vuelvo a repetir la palabra, emblemático. Un caso emblemático donde el gobierno como tal falló. El Estado como tal falló en todo el tipo de subrogación médica. Nos dimos cuenta con esta tragedia que la verdad, el solo recordarlo sí me causa sensaciones encontradas. ¿Por qué? Porque en ese momento como comisión estatal habría que ocuparse, no preocuparse. Se tendría que trabajar se trabajó en el momento para la atención a las víctimas, privilegiar en primer caso la atención a las víctimas, después la reparación, lo que venía, pero el caso importante fue la atención inmediata de las víctimas, de los padres, de los abuelos, porque era un clamor muy fuerte, un clamor mundial, estatal y nacional. De ese punto de vista fue que se abordó sensibilidad y se dejó una gran tarea para México, cómo la subrogación estaba mal enfocada y cómo ahora se tienen más estándares desde el punto de protección civil para el cuidado de los bebés, de los infantes. En materia de coordinación interinstitucional, ¿cuál debería ser el papel de la Comisión Nacional en la relación con las comisiones estatales o las fiscalías de los estados de la República? Es un papel de supremacía, yo lo vería de supremacía porque aquí no podemos andar, no sería la comisión una comisión de papel, sería una comisión realmente de proactividad y de combate directo al flagelo del delito de desaparición de personas y a las personas no localizadas. Sería el aparato institucional, tendría que venir desde la Comisión Nacional hacia los estados. Primero, dándoles una capacitación homóloga a las comisiones estatales de búsqueda, a las fiscalías estatales que ellos designen y a la fiscalía que designe la Procuraduría General de la República para que estén homologados los principios, pero también la política interna de cada uno. Debe haber supremacía en esta comisión, porque si esta comisión no se viene respetando por los estados ni por la federación, vamos a volver a la simulación. Bien lo dicen algunos de los postulados de la ley de desaparición, que tiene que, al personal, a los empleados de gobiernos que no apoyen o oculten, se les va a castigar. Y eso lo veo muy positivo, que la propia ley general esté estableciendo los castigos para los funcionarios que no apoyen a la Comisión Nacional y a las comisiones estatales. Debe haber una homologación y una supremacía de la Comisión Nacional. ¿Por qué? Porque esa sí tiene, como decimos en el vulgar idioma, tiene dientes y se va a hacer respetar con acciones y proactividad. Y el Pacto Federal y la autonomía de los estados, ¿cómo ejercer una supremacía si la ley general le otorga también plena autonomía a los estados para tomar su propia organización? La supremacía es aquí el bien común de la sociedad. La supremacía de las leyes son importantes, respetables, pero aquí ya se le dio un mandato por los legisladores federales, donde esta ley tiene esos alcances y hay que respetar la ley. Tendríamos que los estados empezar a respetar esa ley porque ya fue aprobada por la mayoría del constituyente en su momento. Entonces no estaríamos cayendo en ninguna legalidad porque estamos actuando para una ley general aprobada, y la supremacía no va a impactar en los estados, va a impactar la sensibilidad de los particulares, pero también de los funcionarios públicos que tienen que ejercer ese tipo de situaciones. La autonomía quedaría salvo al momento que hay una coordinación. Esto es de que todos queramos hacer las cosas bien. Si el gobierno dice, bienvenida a esta comisión, él va a aportar. Si los gobiernos vemos de que no te metas en mi esfera, ahí vamos a ver ya la poca disposición que puedan tener, y eso se va a ver mal por parte de la sociedad, pero también por parte de todos los mexicanos de su contenido. Yo creo que la supremacía se sigue respetando porque también el bien común, el bien de la sociedad está por encima de todo eso, y recordemos, la decisión la tiene el pueblo. ¿Qué instrumentos debería desarrollar la comisión para garantizar la participación de los familiares de la víctima en las búsquedas, en la exhumación, en la identificación de los cuerpos?
En su principio, en uno de los principios de esta ley, lo dice claramente. Tiene que haber una cooperación extremadamente muy allegada, porque el 50-60% de todos los datos lo van a arrojar los familiares. Tiene que estar tan complaciente tanto la autoridad como el mismo familiar de querer aportar y de querer ayudar. Se le tiene que dar la intervención al familiar para que inclusive apoye la búsqueda, en los trabajos de búsqueda, pero también como Comisión Nacional, también darle a ellos los mecanismos de protección que se necesitan con un protocolo para protección de víctimas. En eso mismo tendríamos también que traer a la Comisión Nacional de Víctimas para que haga su papel de conformación y de tranquilidad a los familiares. Pero tiene que incluirse a la familia en todo ese tipo de búsqueda. ¿Qué mecanismos de coordinación debe haber con la nueva Fiscalía General de la República y la nueva Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos, donde quedarán todas las áreas encargadas también de combatir el delito de desaparición forzada? Estrecha, totalmente una vinculación directísima. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Búsqueda es como un ente de supremacía hacia la Fiscalía. Es una cooperación estrecha donde tendrá la misma comisión su gente para sus propios profesionistas para la búsqueda, pero también para acompañamiento a los familiares, y tiene que haber una coyuntura importante con el fiscal general de la República, con los fiscales generales de los estados, con las fiscalías especializadas, porque si no se da ese binomio, puede esto fracasar, la procuración va a quedar rezagada y tenemos que siempre, la prioridad es que la persona siempre está viva hasta que no se encuentre su resto. Totalmente estrecho y de buena comunicación y de buen trabajo. Bueno, hasta ahorita hemos hablado básicamente de búsqueda, de coordinación institucional, de participación ciudadana, pero uno de los principales problemas que tenemos es relativo a la crisis del sistema forense que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es su visión respecto a los retos para alcanzar una buena identificación y un trato digno, adecuado a las personas que lamentablemente se encuentran ya sin vida? Es muy importante porque en ese mismo sistema de búsqueda de persona que se integra por la misma secretaria de Gobernación, por el subsecretario, por el titular de la Fiscalía, por el titular de la Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Pública, por la conferencia de procuradores. En todo este punto se han venido ya empatando lo que viene siendo los datos forenses, pero también de fosas clandestinas, de fosas comunes, pero también se viene dando ya lo que vendría siendo el sistema de datos de personas desaparecidas, que si lo juntamos con la misma, sabemos que la técnica, hay que apostarle poco más a la técnica de la capacitación, pero ya teniendo estos dos sistemas de fosas clandestinas y de personas desaparecidas y teniendo los suficientes profesionistas en materia de ADN, suficientes en antropología, en criminólogos, en criminalística, podemos hacer un grupo multidisciplinario que llegue al éxito. Tendríamos que empezar en los próximos 100 días a establecer el personal, pero también a capacitarlo y hacerse de todas las herramientas lo más avanzado, apostarle a la inversión de los aparatos más avanzados que se tengan para ese tipo de éxito de investigación y recuperación de personas, porque si ahorita simulamos a que el gasto que se va a dar, que son 400 millones, para empezar, está muy bien, pero esos 400 millones tienen que ir enfocados a la compra de material, a la compra de equipo, a la compra de transporte, al presupuesto que tiene que darse para la búsqueda de personas. Yo creo que vamos a avanzar muy rápido si tenemos la voluntad inclusive de pedirle a algunas universidades que se apoyen y que se sumen a este esfuerzo. ¿Por qué? Porque el presupuesto tiene que ampliarse en todo el espectro para que alcance este buen presupuesto, pero sabemos que hay buenos especialistas, pero sabemos que podemos pedir en acuerdos internacionales donde hay instituciones que pueden capacitarlos y nos pueden aportar equipo, no solamente sacarlos de aquí del erario público, sino hacer los tratados internacionales con esas dependencias para que también le apuesten y le inviertan a México en lo que viene siendo la capacitación forense. Nos llegan 3 preguntas a través de Facebook. Les voy a pedir que pongan también el nombre de la persona que la realiza, para que sean muy puntuales. Son 3 preguntas, se las leo. ¿Ha hecho búsqueda en campo? ¿Qué haría para erradicar completamente el problema?
Y finalmente, ¿cómo enfrentar el problema de los feminicidios? Ahí se dejo para. Sí, gracias. Sí. En la primera pregunta que se hace, si se ha hecho búsqueda de campos, sí se ha hecho, porque en primeros trabajos que tuve fue como Ministerio Público de investigador, y sí hacíamos institucionalmente, hacíamos búsquedas de cuerpos, búsqueda de gente que estaba secuestrada, desaparecida. Claro, tendríamos que identificábamos cuerpos en estado muy avanzado, identificábamos víctimas de secuestro, damos a la búsqueda. Antes las herramientas eran muy limitadas, pero hacíamos todo el esfuerzo de trabajo y había éxitos de cómo encontrar a esas personas que habían sido desaparecidas y habían sido denunciadas. Sí tenemos la experiencia probada en este tema. La segunda pregunta, ¿qué sería para erradicar completamente el problema? Tendríamos que apostarle mucho a la prevención de este tipo de delitos, y esta ley da ese tipo de principios de prevención, difusión mayor a este tipo de ley y a este tipo de estrategias, también difusión a la capacitación de derechos humanos, introducción de valores de derechos humanos a los propios habitantes, a los propios funcionarios, para que no se cometan este tipo de delitos. Bien se ha dicho en esta administración que lo más respetables son las víctimas de los delitos, y tendríamos que apostarle a la capacitación y a la promoción de esta nueva ley y a los derechos humanos. El problema de los feminicidios, ¿cómo lo atacaríamos? Existen buenas leyes. Lo que había que apostarle, volvemos a lo mismo, a la introducción de valores a los propios funcionarios que están al frente de esas fiscalías de feminicidios, a la capacitación de los mismos y acorparlos en este nuevo sistema de prevención, de búsqueda de personas. También llevar a cabo, porque serían víctimas también que tendrían que buscarse en potencia a las mujeres, y tenemos que estar en la misma comunicación con las fiscalías estatales, la Fiscalía Federal, y tomar en cuenta por qué. Porque esta ley general protege el género y protege mucho a la niñez y protege también a la mujer. Son principales entes pasivos que se protegen, y dentro de esta misma Comisión Nacional le daríamos importancia al feminicidio, a la niñez, a los jóvenes y a los diferentes géneros. Yendo un poco a la experiencia en Sonora, desde su punto de vista, ¿cuál es el estado que guarda la comisión de este delito y las tareas de búsqueda en Sonora? En Sonora este delito existe, el delito de secuestro existe, el delito de desaparición ha existido, es en un índice más bajo que en otros estados. Se ha hecho un trabajo de prevención, se ha hecho un trabajo también de recomendaciones por parte de la Comisión Estatal en su momento. Entonces, ha fallado en cierta manera el sistema de prevención, pero en lo que es la estadística no existe como en otros estados. En la larga experiencia que he tenido como líder nacional de la agrupación de abogados, me ha tocado que la incidencia está en Tamaulipas, la incidencia está en Sinaloa, la incidencia está en Michoacán, la incidencia está en Guerrero. Hemos salido de Sonora en esos 3 años y hemos visto cómo a los abogados se les ha obligado los han obligado a desaparecer. Hemos aplicado un protocolo para los propios abogados y la familia, un protocolo de actuación. El protocolo de desaparición que se dan en esta ley son 2 protocolos, el de desaparición y el de investigación, que los 2 tienen que ir al mismo tiempo. El de desaparición la tiene que fijar la misma comisión del mismo sistema de desaparición, pero la de investigación la fija la Fiscalía. Yo creo que en Sonora tendríamos que trabajar, pero también en toda la República, por esos 5 o 6 estados que he manejado, que hay una incidencia con mayor número de desaparecidos y personas sin localizarse. ¿Qué opinión tiene usted sobre los trabajos que hasta ahora desarrolló la Comisión Nacional de Búsqueda? A pesar de que el presupuesto, el año pasado creo que el presupuesto fue 0 o fue nulo, se han hecho esfuerzos. Y de ahí se tiene que empezar, desde esos colectivos que se han formado para la búsqueda, desde la parte de prevención de respeto a los derechos humanos, se ha hecho un trabajo de la comisión. A pesar de, como lo digo, sin un presupuesto, se han hecho cosas buenas de prevención, y que ahora con un presupuesto importante se van a hacer cosas con mayor éxito, que es lo que requiere la ciudadanía mexicana. Y finalmente, estamos en tiempo para los 30 minutos que habíamos acordado. ¿Cómo vería usted, cómo vislumbra los asuntos de cooperación internacional y la relación con distintas agencias?
El punto aquí es un punto importante porque la que realmente opera aquí la parte internacional sería la Secretaría de Relaciones Exteriores. Volvemos a la pregunta que se hizo anteriormente. ¿Qué tan estrecha tiene que ser la relación? Estrecha igual con el canciller, con todo el personal. ¿Por qué? Porque aquí también se va a buscar gente inmigrantes. Y de aquí también del país se van a buscar gente con nacionales en otros países. Y tiene que ser muy importante la relación estrecha que pueda existir entre esta Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Búsqueda. Totalmente estrecha. Nos llegó una pregunta adicional que vamos a darle curso, toda vez que es de la gente que está haciendo el seguimiento de esta entrevista. Es de Raúl Chávez Chapina y pregunta: ¿tiene pensado integrar a la sociedad civil y aprovechar el know-how, el conocimiento de la búsqueda de personas? Por supuesto, eso es importantísimo. ¿Cómo se haría? Ya empezábamos con los propios familiares. Con los propios familiares que serían los actores naturales de este totalmente mecanismo que estaría, pero también la consulta a las agrupaciones civiles, a los profesionistas en lo individual, y convocar una convocatoria y escoger los mejores perfiles que existan en todo el país. Hay gente muy preparada en todo el país que pueden integrar a esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que se pueden integrar y pueden aportar principios muy básicos, pero muy importantes de la propia experiencia que ha llevado como defensores de derechos humanos, como colectivos de búsqueda. Serían el 50% de integración de gente de la sociedad civil. Muy bien, pues yo quiero agradecerle al licenciado Juan Francisco Alcaraz García, primero, que haya atendido la convocatoria, que se haya escrito y haya cumplido con todos los trámites y requisitos que se establecieron, y particularmente la atención que ha tenido al acudir a esta entrevista y dar respuesta a las preguntas que nos formularon. Fue un placer. No, es un gusto. Buenas suerte.